Hola compañeros y profesora, les voy a hablar de Echinococcus granulosa. Este es un parásito conocido desde la antigüedad. En 1766, Pierre Simon Pallas identificó a los quistes encontrados en los humanos infectados como las fasas larvarias de las tenias. Después, en 1786, se renombró el parásito como Hidatigena granulosa. Y Seder en 1800 propuso la clasificación en que él se distinguía de los cestos de las formas quísticas. A los quistes hidatídicos los denominó inicialmente Polycephalus hominis, renombrándolos en 1803 como Polycephalus echinococcus. Rudolphi en 1801 descubrió el género Echinococcus y porque se consideraba a los quistes hidatídicos como tumores llenos de agua en pulmones de vacas, ovejas, cerdos e incluso el cerdo. La epidemiología es Asia, África, Europa, Canadá, Sudamérica, Nueva Zelanda, Estados Unidos son los países más afectados por este tipo de parásito. Ok, tenemos a la taxonomía, reino Animalia, filo Planteminthes, clase Cestodon, orden Cyclosporidae, familia Tadenia, género Echinococcus y especies Echinococcus granulosus. La morfología de este parásito son gusanos aplanados dorsoventralmente, presentan una simetría bilateral, las aperturas de oral y genital se ubican en la zona ventral y carecen de ano. Los adultos son pequeños gusanos que miden de 3 a 6 milímetros de longitud. El parásito se divide en escólex, cuello y estrobilo. El ciclo de vida. El gusano adulto se encuentra en el intestino delgado del huésped definitivo, que son perros, lobos y zorros. Los huevos pasan por medio de las heces a sus hospederos definitivos. Los hospederos intermediarios, entre ellos los humanos y los animales ungulados, adquieren la infección por la ingesta de estos huevos. Cuando un hospedero posee el parásito, deposita sus heces en el pasto y favorece la contaminación de rumiantes y de otros animales. El humano es la principal vía de contagio en la ingesta de los huevos gracias a la convivencia con perros infectados o cualquier otro animal que contenga el parásito. El huevo eclosiona y libera la oncoesfera. Esta penetra las paredes del intestino y por medio del sistema circulatorio es llevada a varios órganos, entre ellos el hígado, pulmón, vaso y los huesos. Puede llegar al corazón por la circulación venosa y de esta manera son llevados a los pulmones. En estos órganos se desarrolla el quiste. Cuando el huésped definitivo ingiere el quiste en los órganos de los huéspedes intermediarios, los protoescólices del quiste son liberados. Posteriormente el escólex puede adquirir a desarrollarse como adulto. La vida de estos parásitos va entre 6 y 30 meses. Acá les dejo una imagen de cómo se desarrolla el ciclo de vida de este parásito y sus hospederos intermediarios y definitivos. La patogénesis, que es los quistes, que son tumores llenos de agua, se trata de una enfermedad endémica originada por este parásito. En la mayoría de estos casos, el estado primario de la enfermedad ocurre en el hígado. Otro sitio común es el pulmón derecho. En muchos casos es asintomático durante periodos largos hasta que crece y empieza la lesión quística a originar clínica. Acá está el quiste de agua y cómo se ve. El caso clínico va a producir dolor abdominal crónico. A la ruptura del quiste a nivel hepático va a producir un cuadro agudo. Habitualmente se da contaminación, traumatismo y factores que aumentan la presión intraabdominal como tos y estreñimiento. Se trata de una complicación poco frecuente y todavía es más inusual la ruptura hacia el perineo y hacia el árbol biliar.
El diagnóstico en el hospedero definitivo, puede ser un ejemplo del perro, es difícil por macroscópica óptica, pues los huevos de este parásito no se pueden diferenciar visualmente de otras tenias. La detección también se puede dar por el antígeno, por el método de ELISA. Nuevas técnicas como la de PCR que se utilizan para identificar el ADN del parásito aislado de los huevos o de las heces, aunque el método más común es poder determinar con certeza de una biopsia hepática. El tratamiento va a depender del estado de la enfermedad y en los estados tempranos puede llevarse a cabo la punción, aspirado o inyección. Algunos medicamentos de uso común son el albendazol y el praziquantel. Este último elimina por completamente el parásito. Y la prevención de la enfermedad es tomando medidas de higiene pertinentes, entre ellas evitar el exceso de mascotas a las vísceras de los animales y desparasitar de forma continua a los caninos. Ahora vamos a hablar de la ralietina. Este es un género de cestos que normalmente lo que parasitan son las aves, los roedores y primates que no son humanos. Se han descrito más de 200 especies y estas se diferencian porque cerca de media docena de caracteres morfológicos menores de estas, hay un grupo menor de especies que se han señalado como asociadas a lo que es el parasitismo intestinal en el hombre. Se han encontrado en lugares como América Central y el Sur, en Cuba, Irán, Japón, el sudeste de Asia, Filipinas, la Polinesia Francesa, Australia, Estados Unidos, exactamente en Hawái. Su taxonomía, el reino es Animalia, pertenece al filo de Platelmintos, la clase es Cestoda y el orden es Cyclophyllidea, la familia es Debainidea y el género es Rhailietina. En la etapa adulta generalmente tienen forma de cinta, son alargados, aplanados y de un tamaño variable. Esto va a depender de la especie y pueden medir de 3 a 25 centímetros. Posee un escólex con 4 ventosas, a veces tienen ganchos, a veces no, y esto también va a depender de su especie, y un rostro armado. La dotación genital es simple y la proglotodis tiene cápsulas que van a contener una o a veces contienen varios huevos según la especie. El ciclo de vida. Todas las especies de Rhailietina tienen ciclos vitales indirectos. Generalmente utilizan como un hospedero intermediario lo que son las hormigas, las moscas y también pueden utilizar a caracoles y a babosas terrestres. De ordinario, cada especie de Rhailietina tiene sus propios hospederos intermediarios específicos. De las heces de las aves infectadas, los proglótidos llenos de huevos van a llegar a la vegetación circundante. De allí estos son ingeridos por los hospederos intermediarios en cuyo interior ellos van a desarrollar los cisticercoides. Las aves se van a infectar al ingerir a su vez a los insectos infectados y el periodo de prepatencia más o menos es de 2 a 3 semanas según el tipo de especie. La rhailiatinosis es una enfermedad que se produce por los cestos. Está caracterizada por producir diarrea, en muchos casos puede llegar a ser sanguinolenta durante el estado agudo y emaciación y puede producir anemia durante la fase crónica. Está causada por algunas especies del género Rhailietina que parasita en varias áreas del intestino delgado. Los hospederos intermediarios, como ya lo hablamos, generalmente van a ser las hormigas y otros insectos. Anatómicamente se pueden observar hemorragias de variada intensidad en lo que es la mucosa intestinal. Puede dar enteritis hemorrágica catarral y los propios parásitos durante la observación macroscópica. El cuadro clínico de la rhailiatiniasis o rhailiatinosis no está bien descrito y por lo cual la mayoría de los casos que han sucedido han sido asintomáticos. Los pacientes pediátricos sí han presentado síntomas intestinales
como lo que son las náuseas, el vómito, diarrea, pérdida de peso, dolores de cabeza y un leve retraso en el crecimiento. Y se han reportado síntomas no intestinales en niños como en América Latina, y lo que se da son cambios de personalidad, convulsiones, taquicardia, arritmia, lipotimia, dolores de cabeza, pérdidas de peso. El diagnóstico de realitiniasis se va a realizar por la morfología macroscópica de los gusanos adultos y los proglótides, y por la morfología de los huevos liberados de los proglótides. Generalmente los huevos tienen un diámetro de 25 a 36 micra y contienen una oncósfera de 6 ganchos. Se realiza mediante la observación de los parásitos en las heces como pequeños fragmentos blanquecinos que se parecen a granos de arroz, y es la forma más común en la que se presentan. Se hace mediante el examen microscópico y se puede diferenciar si se va a tratar verdaderamente de granos de arroz o de proglótides grávidos. Para el tratamiento se puede emplear la niclosamida o el praziquantel a las mismas dosis que en la mayor parte de las cestodiasis intestinales. Y para una prevención, aunque no se conocen en muchos aspectos su biología, se propone que el control de los roedores pudiera ser una medida útil para controlar la infección. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.